No es una historia de amor como las que la gente suele imaginar. Es la historia de cómo un corazón humano cambia cuando finalmente encuentra a alguien que lo hace sentir comprendido. Y si alguna vez has amado profundamente a alguien, si alguna vez has extrañado a alguien estando a tu lado, si alguna vez has mirado a una persona y has pensado en silencio, mi vida no sería la misma sin ti, entonces creo que estas palabras eran para ti. Así que quédate hasta la última frase. Quédate hasta el último recuerdo. Quédate hasta que se diga la última verdad. Porque en algún punto entre el principio y el final de esta historia, puede que descubras que siempre ha sido tu historia. Conocerte es lo mejor que me ha pasado en la vida. La gente dice esas palabras todo el tiempo. Las ves en las películas. Las oyes en los discursos de boda. Las encuentras escritas debajo de fotos antiguas, escondidas entre mensajes de aniversario y emojis de corazones. Y si somos sinceros, después de oírlas tantas veces, pueden empezar a parecer una frase más que la gente dice cuando está enamorada. Pero esta noche quiero preguntarte algo. ¿Y si esas palabras no son una exageración romántica? ¿Y si son simplemente la verdad? ¿Y si en algún lugar del mundo hay una persona que mira a alguien a quien ama y se da cuenta de que ningún logro, ningún éxito, ninguna cantidad de dinero, ningún sueño que haya cumplido ha cambiado su vida tan profundamente como un encuentro inesperado? Porque a veces lo mejor que te pasa no es algo que consigues. Es alguien que conoces. Y tal vez suene extraño. Al fin y al cabo, nos enseñan a medir la vida por hitos, el título, el ascenso, la casa, el negocio, el destino, la victoria, las metas que perseguimos durante años. Pasamos gran parte de nuestra vida creyendo que la felicidad está en algún lugar más adelante, un poco más lejos, un logro más, una montaña más que escalar. Y entonces, un día, alguien entra en tu vida. No con fuegos artificiales, ni con música dramática, ni con alguna señal mágica del universo, solo una persona, un ser humano completamente normal. Y de alguna manera, nada parece normal. ¿Alguna vez has experimentado algo así? Te hablo a ti. Sí, a ti. ¿Alguna vez has conocido a alguien que, silenciosamente, cambió la atmósfera de toda tu existencia sin siquiera darse cuenta? Alguien que no te rescató, no resolvió tus problemas, no llegó con respuestas, pero de alguna manera su sola presencia hizo que la vida se sintiera diferente. Si es así, quédate conmigo, porque esta historia también puede ser la tuya. La mayoría de la gente piensa que la soledad significa estar solo. Pero no siempre es así. Algunas de las personas más solitarias del mundo están rodeadas de gente. Ríen en las fiestas. Responden mensajes. Van a trabajar. Hacen planes. Están presentes. Desde fuera, todo parece normal, incluso exitoso. Pero por dentro, hay un silencio que nadie nota. Un vacío silencioso oculto bajo las rutinas. Te convences de que esto es simplemente la adultez. Esto es simplemente la vida. Te despiertas. Sobrevives otro día. Repites el proceso mañana. Y al final, olvidas lo que se siente al esperar algo hermoso. Olvidas lo que se siente al emocionarse genuinamente por otro ser humano. Olvidas lo que se siente al preguntarse si alguien está pensando en ti mientras no estás. Lo sé, porque hubo un tiempo en que pensé que mi vida estaba completa. No perfecta, solo lo suficientemente completa. Tenía responsabilidades, metas, planes, un rumbo. El mundo seguía su curso, y yo también. Día tras día, mes tras mes, año tras año, no buscaba a nadie. No esperaba un milagro. No me quedaba de pie bajo las estrellas pidiéndole al universo que me enviara amor. Había aceptado la vida tal como era. Y tal vez por eso nunca te vi venir. Es curioso, ¿verdad? Las personas que transforman nuestras vidas suelen ser aquellas que nunca planeamos. Aquellas que nunca esperamos. Aquellas que llegan mientras estamos ocupados mirando hacia otro lado. Y antes de continuar, permítanme hacerles otra pregunta. ¿Alguna vez han mirado hacia atrás, a una versión antigua de ustedes mismos, y se han dado cuenta de que no tenían ni idea de lo que les esperaba? ¿Ni idea de en quién se convertirían? ¿Ni idea de a quién amarían? ¿Ni idea de quién llegaría a ser más importante de lo que jamás imaginaron? Piensen en eso por un momento. La versión de ustedes de hace 5 o 10 años, ¿podría haber predicho a las personas que dejarían huella en su alma?
Probablemente no. La vida no nos da spoilers. Y tal vez eso sea un regalo, porque si supiéramos cada desengaño amoroso que nos espera, estaríamos aterrorizados. Si supiéramos cada despedida, dudaríamos. Pero si supiéramos a cada persona maravillosa que estamos destinados a conocer, tal vez nos preocuparíamos menos. Tal vez confiaríamos un poco más en el camino. Hay algo extraordinario en encontrar a alguien que no cambia nada a tu alrededor, pero que lo cambia todo dentro de ti. El mundo sigue igual. Las calles son las mismas. El cielo es el mismo. El trabajo es el mismo. Las responsabilidades son las mismas. Pero de repente tus días se sienten más ligeros. Tus pensamientos se sienten más cálidos. Tu futuro se siente más grande. No porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque la perspectiva ha cambiado. Y la perspectiva cambia cuando el corazón empieza a despertar. Quizás por eso a la gente le cuesta explicar el amor. Porque el amor rara vez se trata de eventos. Se trata de transformación. Una transformación invisible. De esas que ocurren lenta y silenciosamente, como el amanecer. Ningún segundo se siente dramático, pero de alguna manera la oscuridad se convierte en luz. Y ni siquiera te das cuenta de que está sucediendo hasta que miras a tu alrededor y te das cuenta de que todo se siente diferente. Al principio, no sabes que se convertirán en parte de tu historia. Son solo una persona más, un rostro más, una conversación más, un momento más, hasta que un día miras atrás y de repente te das cuenta de que ese momento nunca fue ordinario. Fue el comienzo de todo. Y si hay algo que espero que recuerdes esta noche, que sea esto: los momentos que más cambian la vida a menudo llegan disfrazados de días comunes. Así que no subestimes una conversación. No subestimes una conexión. No subestimes a una persona que te hace sentir comprendido. Porque entre un simple saludo y 1000 recuerdos, un desconocido puede convertirse en lo mejor que te haya pasado. Y tal vez, solo tal vez, ahí es donde realmente comienza esta historia. Lo extraño de la vida es que los momentos que nos cambian para siempre rara vez parecen importantes cuando suceden. No hay señales de advertencia, ni una voz del cielo, ni un mensaje del universo que diga: presta atención. Este momento te acompañará el resto de tu vida. La vida no funciona así. En cambio, el destino a menudo llega disfrazado de algo ordinario. Una conversación, una mirada, un simple hola, un momento tan breve que si parpadeas, podrías perdértelo. Y es precisamente por eso que casi te pierdo. Si alguien me hubiera preguntado esa mañana si mi vida estaba a punto de cambiar, me habría reído. Nada se sentía diferente. El cielo se veía igual. Las calles se veían igual. El mundo seguía su ritmo habitual. La gente corría al trabajo. Los coches avanzaban entre el tráfico. El café se enfriaba en tazas olvidadas. Todo parecía dolorosamente normal. Y tal vez eso es lo que hace que ciertos recuerdos sean tan hermosos. El hecho de que comiencen en completo silencio. Sin drama, sin nada espectacular. Sin razón para creer que importarán. Sin embargo, años después, aún puedes recordarlos con una claridad asombrosa. Puedes recordar dónde estabas, qué sentías, a qué olía el aire, cómo se comportaba tu corazón antes de saber lo que venía. ¿Te has dado cuenta alguna vez? Como algunos recuerdos se desvanecen mientras que otros se resisten a irse. Como si tu alma lo supiera antes que tu mente. Como si una parte más profunda de ti susurrara: recuerda esto, porque algún día lo significará todo. Todavía no sabía tu nombre. No conocía tu historia. No conocía tus miedos, tus sueños, tus cicatrices, ni las batallas ocultas tras tu sonrisa. Todavía eras un desconocido, y yo todavía vivía dentro de la versión de mí mismo que existía antes de ti. Es extraño pensar en la persona que era antes de conocerte. Me resulta familiar, pero a la vez distante, como una vieja fotografía encontrada en un cajón olvidado. Lo reconozco, pero ya no lo entiendo del todo, porque no tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. No tenía ni idea de que un simple encuentro pudiera transformar por completo un universo emocional. Y quizás ese sea el misterio más hermoso del amor. Antes de que llegue, parece imposible. Después de que llega, parece inevitable, como si siempre hubiera estado destinado a suceder, como si todos los caminos hubieran conducido hasta aquí. Pero en ese momento, no había certeza,
solo casualidad, solo coincidencia. Solo dos vidas que se cruzaban sin comprender el significado de ese encuentro. ¿Alguna vez has conocido a alguien y al principio no has sentido absolutamente nada extraordinario? Ni flechazo, ni banda sonora de película, ni certeza inmediata, solo curiosidad, solo comodidad, solo una inesperada tranquilidad. Porque las películas nos han mentido. Nos enseñan que el amor comienza con explosiones, con certeza instantánea, con una pasión arrolladora. Pero el amor verdadero a menudo comienza con algo mucho más silencioso. Reconocimiento, no el reconocimiento de un rostro, sino el reconocimiento de un sentimiento. Un sentimiento que has estado buscando sin darte cuenta. Un sentimiento que dice, aquí no tengo que fingir. Y ese sentimiento es más raro de lo que la gente piensa. El mundo nos enseña a actuar, a impresionar, a parecer fuertes, a ocultar nuestros miedos, a proteger nuestras heridas. Nos convertimos en expertos en mostrar versiones pulidas de nosotros mismos. Pero de vez en cuando, aparece alguien que hace que esas máscaras parezcan innecesarias. No porque exijan honestidad, sino porque su presencia la invita. Y eso fue lo primero que noté en ti. No tu apariencia, ni tu voz, ni siquiera tu sonrisa. Fue esa extraña sensación de paz, la ausencia de presión, la sensación de que no necesitaba convertirme en otra persona para ser vista. Podía simplemente existir. Y de alguna manera, eso me pareció revolucionario. Tal vez sepas de qué hablo. Tal vez tú también hayas experimentado esa rara comodidad. Esa que llega sin explicación. Esa que hace que las conversaciones duren más de lo esperado. Esa que convierte minutos en horas sin que ninguno de los dos se dé cuenta. Porque cuando la conexión es real, el tiempo se comporta de manera diferente. Se estira. Se suaviza. Desaparece. Dejas de mirar el reloj. Dejas de calcular salidas. Dejas de buscar lo siguiente. Por un momento, estar presente es suficiente. Y eso fue exactamente lo que pasó. Una conversación se convirtió en otra. Un momento se convirtió en varios. Un desconocido se volvió familiar. No todo a la vez. Lentamente, naturalmente, como la luz del sol entrando en una habitación, no lo suficientemente dramática como para notarlo de inmediato, pero imposible de ignorar una vez que todo está iluminado. Recuerdo encontrar excusas para seguir hablando. Preguntas que no hacía falta hacer, historias que no hacía falta contar, momentos que deberían haber terminado, pero que de alguna manera continuaron, no porque ninguno de los dos lo planeara, sino porque ninguno de los dos quería que terminara. Y quizás esa sea una de las primeras señales de una conexión genuina. Cuando la despedida se siente un poco decepcionante. Cuando irse se siente más pesado que llegar. Cuando una persona que acabas de conocer ocupa de alguna manera más espacio en tus pensamientos del que la lógica puede justificar. Al principio, lo descartas. Te dices a ti mismo que te lo estás imaginando, que le das demasiadas vueltas a las interacciones cotidianas. Pero entonces sucede algo extraño. Se quedan. Su voz se queda. Su risa se queda. Su presencia perdura durante todo el día sin que te des cuenta. Una historia divertida, una hermosa puesta de sol, un pensamiento al azar, una canción, y de alguna manera todos los caminos te llevan de vuelta a ellos. No porque lo intentes, sino porque tu corazón ya ha empezado a moverse en su dirección. Y aquí viene lo aterrador. No te das cuenta de cuando empieza. Nadie anuncia, felicidades. Estás empezando a enamorarte. En cambio, sucede de forma inconsciente, sin lógica, sin razón, hasta que un día te sorprendes sonriendo a un mensaje, releyendo una conversación o preguntándote si están bien, y de repente aparece la revelación. Silenciosa, innegable, peligrosa. Esta persona importa mucho más de lo que debería, mucho más de lo que pretendías. Y ahí es cuando el miedo entra en escena, porque toda conexión significativa conlleva un riesgo. En el momento en que alguien se vuelve importante, la vulnerabilidad le sigue. En el momento en que alguien obtiene el poder de hacerte feliz, también obtiene el poder de lastimarte. Esa verdad aterra a la mayoría de la gente. Quizás por eso tantos huyen del amor, no porque no lo deseen, sino porque comprenden su precio. Amar a alguien es poner parte de tu corazón fuera de tu control. Y eso requiere verdadero coraje. Pero aún no hemos llegado a ese punto. No en este momento.
En este momento, todo es todavía inocente, todavía se está desarrollando, todavía está en construcción. Este es el capítulo anterior a la certeza, el capítulo anterior a las promesas, el capítulo anterior a que cualquiera de nosotros comprendiera en que nos estábamos convirtiendo el uno para el otro. Y de alguna manera, creo que por eso lo valoro tanto, porque hay una belleza única en los comienzos, una belleza que no existe en ningún otro lugar. La belleza de la posibilidad, la belleza de no saber, la belleza de estar al borde de una historia sin ver el final. ¿Sabes qué es lo que más recuerdo? No fue una frase concreta. No fue una confesión dramática. No fue un acontecimiento inolvidable. Fue un sentimiento. Un sentimiento que apareció silenciosamente y se negó a irse. Y tal vez parezca insignificante, pero no subestimes las pequeñas cosas. Vidas enteras cambian por pequeñas cosas. Una decisión, un encuentro, una conversación, una persona. A veces, las mayores transformaciones comienzan con los momentos más pequeños. Y ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de algo extraordinario. El día que te conocí no fue extraordinario porque algo sucedió. Fue extraordinario porque alguien sucedió. Tú. Y aunque ninguno de los dos lo sabía entonces, mientras el futuro permanecía oculto tras innumerables mañanas desconocidas, la verdad ya estaba ahí, esperando silenciosamente, creciendo bajo la superficie, como raíces bajo la tierra antes de que florezca la primera flor. La historia ya había comenzado. Ninguno de nosotros podía verlo aún, pero la vida sí. Y tal vez la vida sonreía porque sabía algo que nosotros ignorábamos. Sabía que dentro de unos años recordaría aquel día ordinario y me daría cuenta de que nunca fue ordinario en absoluto. Fue el día en que todo cambió. No de repente, no de forma drástica, sino para siempre. Y si todavía me estás escuchando, reflexiona un momento sobre esto. ¿Y si la persona más importante de tu historia apareció primero como un capítulo cualquiera? ¿Y si la mayor bendición de tu vida llegó tan silenciosamente que casi la pasaste por alto? Porque a veces el destino no llama a la puerta. A veces simplemente se sienta a tu lado y entabla una conversación, y antes de que te des cuenta, todo tu futuro tiene un nuevo rostro. Hay algo de lo que la gente rara vez habla cuando habla de amor. Hablan de mariposas en el estómago. Hablan de química. Hablan de atracción. Hablan de pasión. Pero muy poca gente habla de sanación. No de la sanación que ocurre en las películas. No de esa sanación dramática donde alguien llega y arregla mágicamente todo lo que está roto. La verdadera sanación es más silenciosa que eso. La verdadera sanación a menudo ocurre tan lentamente que no te das cuenta de que está ocurriendo hasta que un día miras hacia atrás y notas que el dolor no es tan intenso como antes. Y eso es lo que hiciste. No intencionalmente. No porque te propusieras salvarme. No porque supieras dónde estaban todas las fracturas. Porque para cuando me conociste, me había vuelto muy buena ocultándolas. Quizás demasiado buena. La verdad es que la mayoría de las personas llevan cicatrices invisibles. La sanación no comenzó con grandes gestos. Nunca lo hace. Comenzó con pequeñas cosas. Las cosas más pequeñas. Escuchaste. Escuchaste de verdad. No como la gente finge escuchar mientras espera su turno para hablar. Escuchaste como si mis palabras importaran, como si mis pensamientos merecieran espacio, como si mis sentimientos no fueran un inconveniente. Y tal vez eso suene insignificante, pero para alguien que ha pasado años cargando cosas en silencio, ser escuchado puede sentirse revolucionario. Me diste algo que no sabía que me faltaba. Presencia, no atención. Hay una diferencia. La atención es fácil. La presencia es rara. La atención dura minutos. La presencia cambia vidas. Y cada vez que estabas completamente presente, cada vez que escuchabas, cada vez que recordabas algo pequeño que había mencionado semanas antes, algo dentro de mí se suavizaba. Muros que no sabía que existían comenzaron a resquebrajarse. Defensas que había construido durante años comenzaron a perder su propósito. No porque exigieras acceso, sino porque creaste seguridad. ¿Sabes qué es lo extraordinario de las personas seguras? Nunca fuerzan la confianza. La confianza simplemente crece a su alrededor como las flores que crecen hacia la luz del sol, naturalmente, sin esfuerzo, sin presión, sin miedo. Y antes de darme cuenta de lo que estaba pasando,
Te estaba contando cosas que normalmente mantenía ocultas, pensamientos que rara vez compartía, miedos que normalmente enterraba, sueños en los que casi había dejado de creer. No porque lo hubiera planeado, sino porque de alguna manera hiciste que la honestidad pareciera más fácil que fingir. Y tal vez esa sea una de las formas más puras de amor. No ser amado por la versión de ti mismo que presentas al mundo. Ser amado por la versión que has estado ocultando. La que está debajo de la confianza. La que está debajo de las bromas. La que está debajo de la fortaleza. La que espera en silencio que alguien la entienda. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te hizo sentir completamente seguro? No seguro del peligro, sino lo suficientemente seguro como para ser visto. Ese tipo de personas son raras, y cuando entran en tu vida, cambian más que tus circunstancias. Cambian tu relación contigo mismo. Eso es lo que me pasó a mí. Antes de ti, pasé años enfocándome en mis defectos, en mis errores, cargando con la culpa por cosas que no podía cambiar, creyendo que necesitaba ser mejor antes de merecer amor. Pero tú me viste diferente. No porque ignoraras mis imperfecciones, sino porque las aceptaste. Y la aceptación es poderosa, más poderosa que la crítica, más poderosa que el consejo, más poderosa que la corrección, porque la aceptación crea espacio para el crecimiento. Nunca me hiciste sentir como un proyecto. Nunca me trataste como algo que necesitaba ser arreglado. Nunca me miraste y viste un conjunto de problemas. Simplemente me viste, y de alguna manera eso cambió la forma en que me veía a mí mismo. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que las personas adecuadas no te dan confianza? Te recuerdan la confianza que ya estaba ahí, enterrada bajo el miedo, enterrada bajo la inseguridad, enterrada bajo años de decepción. Las personas adecuadas no crean tu valía. Te ayudan a recordarla. Y poco a poco, eso fue exactamente lo que pasó. Empecé a hablar diferente, a pensar diferente, a soñar diferente. No porque me lo pidieras, sino porque tu fe en mí hizo que me resultara más difícil seguir dudando de mí misma. La voz que constantemente me criticaba se fue apagando. No se apagó del todo, solo se atenuó. Y por primera vez en mucho tiempo, la esperanza se hizo más fuerte que el miedo. Ese cambio no ocurrió de la noche a la mañana. La sanación nunca sucede así. La sanación es sutil. Es darse cuenta de que ya no revives el mismo recuerdo doloroso cada noche. Es notar que las viejas heridas ya no controlan tus decisiones. Es sorprenderte sonriendo sin forzarlo. Es descubrir que la alegría ya no se siente extraña. Y quizás lo más hermoso fue esto. Nunca supiste que lo estabas haciendo. Nunca te despertaste cada día pensando, hoy voy a sanar a alguien. Simplemente te importaba. Simplemente te quedaste. Simplemente estuviste presente de forma constante en un mundo donde la constancia se ha vuelto rara. Ser elegido repetidamente es sanador. Tal vez por eso tu presencia se sentía diferente, porque mucha gente se va cuando las cosas se ponen difíciles. Mucha gente desaparece cuando la realidad reemplaza la novedad. Mucha gente ama la emoción de los comienzos, pero teme la responsabilidad de quedarse. Pero tú te quedaste. No a la perfección, no impecablemente, no como un personaje de cuento de hadas, simplemente con honestidad. Y la honestidad tiene un poder sanador propio. La verdad es que no borraste mis cicatrices. No reescribiste mi pasado. No hiciste desaparecer todos los recuerdos dolorosos. Lo que hiciste fue algo mucho más significativo. Me mostraste que mis cicatrices no me hacían incapaz de amar. Me mostraste que mis miedos no me hacían débil. Me mostraste que mi pasado no tenía por qué definir mi futuro. Y una vez que una persona comprende eso de verdad, todo empieza a cambiar, porque sanar no es convertirse en alguien nuevo. Sanar es volver a ser quien eras antes de que el dolor te convenciera de convertirte en otra persona. Quizás por eso conocerte fue tan extraordinario. No porque me transformaste en otra persona, sino porque me ayudaste a encontrar el camino de regreso a mí misma. El yo que había perdido bajo años de cautela. El yo que había escondido bajo capas de protección. El yo que aún creía en el amor a pesar de todo. Y si hoy me preguntaras cuál fue el mejor regalo que me diste, no sería un recuerdo. No sería un momento. No sería una promesa. Sería esto. Me hiciste sentir lo suficientemente segura como para volver a ser yo misma. Y para alguien que había pasado años sobreviviendo,
eso se sintió como volver a casa. La mayoría de la gente piensa que la vida cambia en momentos dramáticos. Imaginan la transformación llegando como una tormenta, un avance, una victoria, un evento que cambia la vida, algo tan poderoso que divide la existencia en dos capítulos separados, antes y después. Pero cuanto mayor me hago, más me doy cuenta de que los cambios más profundos rara vez ocurren de esa manera. La verdadera transformación es más silenciosa, casi invisible. No llega de golpe. Llega poco a poco, en pequeños momentos, en cambios sutiles. Nada explotó. Nada extraordinario sucedió de la noche a la mañana. El mundo no se volvió perfecto de repente. Mis problemas no desaparecieron. Las responsabilidades permanecieron. Los desafíos permanecieron. El estrés permaneció. La vida siguió siendo vida. Sin embargo, de alguna manera todo se sentía diferente. No porque mis circunstancias cambiaran, sino porque yo cambié. Y lo extraño es que no lo noté de inmediato. Al principio, eran pequeñas cosas, de esas que la mayoría de la gente pasaría por alto. Sonreía más a menudo. No la sonrisa educada que la gente luce en público. No la sonrisa que se usa para ocultar el cansancio. Una sonrisa real. De esas que aparecen inesperadamente. De esas que nacen en lo más profundo del ser. De esas que no tienes que forzar. Recuerdo haberlo notado un día. Estaba caminando sola, pensando en ti, y de repente me sorprendí sonriendo sin motivo, a nada, a todo. Y fue entonces cuando me di cuenta de que algo inusual estaba sucediendo, porque la felicidad había dejado de ser una visita fugaz. Empezó a ser algo familiar. ¿Alguna vez has experimentado algo así? Un periodo en tu vida en el que la alegría se vuelve más fácil, no porque todo sea perfecto, sino porque existe alguien que hace que los días difíciles parezcan más llevaderos. ¿Sabes qué más cambió? No el futuro en sí, sino la forma en que lo veía. Antes de ti, el futuro se sentía como una lista de obligaciones, plazos, metas, responsabilidades, tareas, cosas que sobrevivir, cosas que lograr, cosas que gestionar. Pero después de ti, el futuro se convirtió en algo diferente, algo más cálido, algo vivo, porque de repente, cuando imaginaba el mañana, no lo imaginaba sola. Y eso lo cambia todo. Durante años, planeé mi vida como un viajero con una sola maleta, pensando solo en mí, solo en mi propio camino, mi propio destino, mi propia supervivencia. Entonces, un día, sin darme cuenta, cada sueño empezó a incluir a otra persona. Tú. No intencionalmente, no de forma dramática, sino naturalmente, como añadir una silla a una mesa, como dejar un espacio a tu lado sin que te lo pidan, como hacer un hueco instintivamente para alguien en tu visión del futuro. Ese cambio parece pequeño, pero no lo es. Es enorme, porque en el momento en que empiezas a imaginar a alguien en tu futuro, esa persona se convierte en parte de tu esperanza. Y la esperanza es una de las fuerzas más poderosas del corazón humano. Quizás por eso empecé a trabajar más. No por miedo, ni por presión, sino por propósito. El propósito se siente diferente. El miedo te agota. El propósito te da energía. Antes, el éxito a menudo se sentía como supervivencia. Después de conocerte, el éxito empezó a sentirse como contribución, como construir algo significativo, como convertirme en alguien digno de la vida que quería crear. No porque lo exigieras, sino porque amarte me inspiró. Y esa distinción importa. El amor más sano te dice que eres amado, y por eso, te sientes lo suficientemente valiente como para crecer. Esa es la diferencia. Y cada día sentía que mejoraba un poco. No perfecta, solo mejor, un poco más paciente, un poco más optimista, un poco más abierta, un poco más valiente, una pequeña mejora a la vez. El mundo celebra las transformaciones espectaculares. Pero la vida real rara vez funciona así. El verdadero crecimiento se construye a partir de pequeñas decisiones repetidas con constancia, pequeños momentos, pequeñas victorias, pequeños actos de valentía. Y de alguna manera, te conectaste con todos ellos. Te convertiste en la razón por la que creí que mejorar valía la pena. No porque quisiera impresionarte, sino porque quería experimentar plenamente la vida que tu presencia ayudó a crear. Y aquí hay algo hermoso que no esperaba. Las cosas que antes disfrutaba a solas se volvieron aún más significativas al compartirlas.
Una canción, una película, una comida, una puesta de sol, un chiste espontáneo, una historia del trabajo. Cosas que antes terminaban conmigo, de repente tenían un lugar a donde ir, a ti. Es difícil explicar cuánto cambia eso a una persona, porque los humanos nunca estuvimos destinados a vivir cada experiencia solos. Somos narradores por naturaleza. Creamos significado, y el significado crece cuando se comparte. Antes de ti, muchos momentos simplemente pasaban. Después de ti, los momentos se convirtieron en recuerdos, porque cada cosa hermosa me hacía pensar inmediatamente, no puedo esperar a contarte esto. ¿Te suena familiar? ¿Alguna vez has llegado a un punto en el que la existencia de alguien se entreteje silenciosamente en cada rincón de tu día? No de una manera obsesiva, no de una manera dependiente, sino de una manera humana, de una manera conectada, de una manera profundamente viva. Porque eso fue lo que pasó. Te convertiste en parte de mi mundo cotidiano, parte de mis pensamientos, parte de mis hábitos, parte de mi felicidad. Y quizás lo más sorprendente de todo fue esto. Me reí más, mucho más. No porque la vida de repente se volviera divertida, sino porque la alegría se hizo más accesible. Las personas más excepcionales traen paz, y la paz crea espacio para la alegría. Eso es lo que trajiste. Paz. De esa que no exige atención. De esa que se instala silenciosamente en tu vida y lo suaviza todo. De esa que permite que tu sistema nervioso finalmente se relaje. De esa que te recuerda que no todos los días tienen que ser una batalla. Y cuando la paz entra en una vida que ha conocido la lucha durante demasiado tiempo, empiezan a suceder cosas extraordinarias. Regresa la creatividad. Regresa la esperanza. Regresan los sueños. Regresa la energía. El corazón comienza a abrir habitaciones que había cerrado hace años, habitaciones llenas de posibilidades, habitaciones llenas de asombro, habitaciones llenas de fe. Y tal vez por eso amarte se sintió menos como caer y más como despertar. Porque durante años había estado funcionando, sobreviviendo, manejando, aguantando. Pero después de ti, comencé a vivir de verdad. No todos los días, no a la perfección, pero genuinamente. Me volví más presente, más agradecida, más consciente de la belleza, más consciente de las bendiciones, más consciente de lo preciosos que son en realidad los momentos cotidianos. ¿Y no es ese el extraño milagro del amor? No necesariamente cambia el mundo que te rodea. Cambia la forma en que experimentas el mundo. El cielo sigue siendo el mismo, pero de alguna manera se ve diferente. La música sigue siendo la misma, pero de alguna manera suena diferente. Los días siguen siendo los mismos, pero de alguna manera se sienten diferentes. Porque el amor no siempre aporta algo nuevo a la vida. A veces revela lo que ya estaba ahí, belleza, significado, conexión, esperanza, cosas que siempre habían existido pero que se habían vuelto difíciles de ver. Y quizás por eso, cuando me preguntan qué cambió después de conocerme, me cuesta responder, porque la verdad es que todo cambió. No todo a la vez, no de forma drástica, no visible, pero sí completamente. Los cambios fueron tan pequeños que ninguno parecía importante por sí solo, pero juntos transformaron toda una vida, como gotas de agua que dan forma a la piedra, como la luz del sol que calienta una mañana helada. Quiero que pienses en alguien por un momento. Alguien cuya presencia aligeró tus días. Alguien que le dio más sentido a la vida cotidiana. Alguien que te transformó no con grandes gestos, sino con un amor constante. Porque esas personas son raras, y cuando aparecen, su influencia va mucho más allá de lo que imaginan. No solo mejoran tu vida, sino que mejoran la forma en que la experimentas. Ese fue tu regalo para mí. No la perfección, ni el rescate, ni la fantasía, sino algo mucho más valioso. Hiciste que la vida diaria volviera a ser hermosa. Y a veces pienso que ese es uno de los mayores regalos que un ser humano puede darle a otro. En toda historia de amor profundo llega un momento del que nadie habla al principio de la relación, un momento oculto tras la emoción, las risas, las mariposas en el estómago, los hermosos descubrimientos. Al principio, el amor se siente ligero. Entonces, un día, surge una pregunta silenciosa: ¿qué pasaría si te perdiera? La pregunta apareció sin ser invitada, y una vez allí, se negó a irse, porque hasta entonces me había centrado en lo que aportabas a mi vida. Ahora me veía obligada a afrontar lo que tu ausencia me arrebataría.
Y son dos cosas muy diferentes. ¿Alguna vez has amado a alguien tanto que la idea de perderlo te dolía físicamente? No perderlo por traición, no perderlo por ira, sino perderlo por la distancia, el tiempo, las circunstancias, el destino, las innumerables cosas impredecibles que no podemos controlar. Porque si lo has hecho, entonces sabes exactamente lo que pasó después. El corazón empieza a imaginar futuros que no quiere ver. Empieza a protegerse de un dolor que aún no ha ocurrido. Empieza a crear tormentas a partir de nubes que quizás nunca lleguen. Eso es lo que hace el miedo. El miedo es la sombra del amor. Cuanto mayor es el amor, mayor se vuelve la sombra. Y por primera vez, me di cuenta de cuánto espacio ocupabas dentro de mí. No porque lo exigieras, no porque yo lo entregara intencionalmente, sino porque en algún momento del camino, te entretejiste en mis sueños, en mi comprensión de la felicidad. Y de repente, la posibilidad de perderte se volvió imposible de ignorar. Lo extraño del amor es que nos brinda nuestras mayores alegrías y nuestros mayores miedos al mismo tiempo. El mismo corazón que celebra la presencia de alguien también se estremece ante la idea de su ausencia. El mismo amor que nos hace sentir vivos también nos hace vulnerables. Quizás ese sea el precio. Quizás siempre lo haya sido, porque nada valioso se consigue sin riesgo, y ninguna relación que valga la pena existe sin la posibilidad de perder. Aún así, saberlo no lo hace más fácil. Me encontré prestando más atención a tu voz, a tu sonrisa, a los pequeños detalles que la mayoría de la gente pasa por alto, a cómo cambiaban tus ojos cuando te emocionabas, a cómo tu risa llegaba inesperadamente, a cómo decías ciertas palabras, a cómo tu presencia transformaba la atmósfera de toda una habitación. Cosas pequeñas, cosas hermosas, cosas frágiles. Porque una vez que comprendes que algo es precioso, empiezas a notar sus detalles, y cuantos más detalles notas, más difícil se vuelve imaginar la vida sin ellos. ¿Sabes qué fue lo que más me asustó? No fue perder la relación. Fue perder el futuro que había construido a su alrededor, porque para entonces ya no era simplemente parte de mi presente. Te habías convertido en parte del mañana, parte del año que viene, parte de la vida que imaginaba cuando me permitía soñar. Antes de ti, mi futuro me pertenecía solo a mí. Después de ti, cada visión contenía rastros de nosotros. Y eso hacía que todo se sintiera simultáneamente más hermoso y más peligroso. Quizás por eso tanta gente se resiste al amor profundo, no porque no quieran conexión, sino porque entienden lo que la conexión exige. La conexión exige entrega, no entrega a otra persona, sino entrega a la incertidumbre, entrega al hecho de que, por mucho que ames a alguien, no puedes controlar el futuro. No puedes garantizar la permanencia. No puedes eliminar el riesgo. Y para las personas que han sufrido antes, esa verdad puede resultar insoportable. Podría decirte que el miedo nunca me tocó, que la inseguridad nunca apareció, que la duda nunca me visitó, pero eso no sería cierto, porque el amor verdadero no es intrépido. El amor verdadero existe a pesar del miedo. Esa es la diferencia. El coraje no es la ausencia de miedo. El coraje es elegir el amor mientras el miedo te acompaña. Y algunos días esa elección es más difícil de lo que la gente cree. Hubo momentos en que me cuestioné a mí misma, momentos en que viejas heridas resurgieron, momentos en que decepciones pasadas susurraron mentiras familiares. No te apegues demasiado. No necesitas tanto a alguien. Protégete. Aléjate antes de que duela. Esas voces me habían protegido durante años, o al menos eso creía. Pero ahora entendía algo importante. La protección y el aislamiento a menudo se disfrazan igual. Mucha gente lo llama autoprotección. En realidad, simplemente están construyendo prisiones, prisiones seguras, prisiones cómodas, prisiones solitarias, porque un corazón protegido del dolor a menudo también está protegido del amor. Y en algún momento de esos difíciles instantes, tuve que tomar una decisión. Una decisión que toda persona enamorada tarde o temprano enfrenta. ¿Protejo mi corazón o lo abro por completo? ¿Me refugio en la seguridad o lo arriesgo todo por la conexión? ¿Paso mi vida evitando el dolor o me permito experimentar algo que vale la pena el riesgo? La respuesta no fue inmediata, pero finalmente se hizo evidente, porque cada vez que el miedo me pedía alejarme, el amor me pedía quedarme. Cada vez que la inseguridad me decía que me escondiera, el amor me decía que fuera honesta.
Cada vez que la duda sugería construir muros, el amor sugería construir confianza. Y poco a poco, sucedió algo inesperado. El miedo no desapareció, pero cambió. En lugar de controlarme, me enseñó. Me enseñó gratitud, porque cuando te das cuenta de que alguien podría perderse, dejas de darlo por sentado. Escuchas más. Te mantienes presente, porque el mañana deja de sentirse seguro. Y esa conciencia transforma los momentos ordinarios en tesoros. Una conversación se convierte en un regalo. Un abrazo se convierte en un regalo. Una comida compartida se convierte en un regalo. Incluso el silencio se convierte en un regalo, porque todo parece temporal, y las cosas temporales a menudo se convierten en las más bellas. ¿Cuándo fue la última vez que apreciaste de verdad a alguien mientras todavía estaba a tu lado? No después de que se fue. No después de que la vida cambió. No después de que llegó el arrepentimiento. Mientras todavía estaba allí. Mientras aún podías oír su voz. Mientras aún podías tomar su mano. Mientras aún podías decir lo que necesitabas decir. Porque el miedo me enseñó esa lección. No todo miedo es destructivo. Algunos miedos revelan valor. Algunos miedos nos recuerdan lo que importa. Algunos miedos nos enseñan dónde reside realmente nuestro corazón. Y el mío había encontrado su hogar en ti. No de una manera dependiente, no de una manera malsana, sino de una manera profundamente humana, una manera que reconocía la verdad. Tú importabas. Importabas más de lo que jamás había planeado, más de lo que la lógica podía explicar, más de lo que la precaución podía prevenir, más de lo que el miedo podía anular. Y quizás esa fue la comprensión más aterradora de todas. No que pudiera perderte, sino que había llegado a un punto en el que amarte valía la pena el riesgo. Porque es entonces cuando el amor se vuelve real. No cuando todo parece fácil. No cuando todo parece emocionante. No cuando todo parece perfecto. El amor se vuelve real cuando existe la posibilidad de sufrir una decepción amorosa y aún así eliges amar. Cuando existe la incertidumbre y aún así te quedas. Cuando existe el miedo y aún así abres tu corazón. Ese es el momento en que el amor madura. Ese es el momento en que el amor se profundiza. Ese es el momento en que el amor deja de ser un sentimiento y se convierte en una decisión. Una decisión hermosa, una decisión aterradora, una decisión que cambia la vida. Y si todavía me estás escuchando, quiero que recuerdes algo. El miedo a perder a alguien no es prueba de debilidad. Es prueba de que te has permitido sentir algo. Es prueba de que alguien se ha vuelto importante. Lo opuesto al miedo es la indiferencia, y prefiero tener miedo de perder algo precioso que pasar mi vida sin sentir nada en absoluto. Así que sí, amarte me asustó más de lo que esperaba, más de lo que quería, más de lo que jamás admití. Pero ¿sabes qué me asustó aún más? La idea de no haberte amado nunca. Y cuando finalmente lo entendí, la elección se volvió fácil. Prefiero arriesgarme a sufrir una decepción amorosa contigo que pasar toda una vida preguntándome cómo habría sido amarte plenamente. Porque algunas personas valen la pena el riesgo. Algunas personas valen la vulnerabilidad. Algunas personas valen cada latido tembloroso del corazón. Y tú valías la pena todo. Conocerte ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Hay algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Algo que suena sencillo cuando se dice en voz alta. Una frase que la mayoría de la gente ha oído innumerables veces. Una frase que aparece en cartas de amor, en votos matrimoniales, en tarjetas de aniversario, en los momentos de tranquilidad entre dos personas que han compartido la vida lo suficiente como para comprender lo que realmente importa. Una frase que parece tan familiar que la gente suele pasar por alto su profundidad. Pero esta es la verdad. La mayoría de la gente oye esas palabras y asume que se refieren a la felicidad, al romance, a la compañía, a encontrar a alguien especial. Y si bien todo eso forma parte de ello, no es toda la historia. Ni de cerca. Porque cuando digo que conocerte es lo mejor que me ha pasado, no estoy diciendo que mi vida estuviera vacía antes de que llegaras. No estoy diciendo que nada importara antes de ti. No estoy diciendo que mi pasado careciera de sentido. Eso sería injusto. Mi vida existía antes de ti. Tenía recuerdos antes de ti, sueños antes de ti, lecciones antes de ti, victorias antes de ti, fracasos antes de ti, toda una historia antes de ti.
Y cada una de esas experiencias moldeó a la persona que está aquí hoy. La verdad es mucho más hermosa que eso. Cuando digo que conocerte es lo mejor que me ha pasado, hablo de transformación, porque los mayores regalos de la vida son los que cambian la forma en que la experimentas, y esa diferencia lo es todo. ¿Sabes qué es lo que más recuerdo de la persona que era antes de ti? Sobrevivía, funcionaba, seguía adelante, lograba sus metas, asumía sus responsabilidades, hacía todo lo que se suponía que debía hacer. Y desde fuera, parecía estar bien, tal vez incluso exitoso. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de algo. Había olvidado cómo sentir asombro. No del todo, solo lo suficiente. Lo suficiente como para que la vida se hubiera vuelto rutinaria. Lo suficiente como para que la belleza a menudo pasara desapercibida. Lo suficiente como para que la esperanza a veces pareciera lejana. Lo suficiente como para que la alegría ocasionalmente se sintiera como una visitante en lugar de una compañera. Entonces llegaste tú, y de alguna manera las cosas ordinarias volvieron a ser extraordinarias. Una mañana se volvió significativa. Una conversación se volvió memorable. Un simple momento se convirtió en algo que valía la pena conservar. Nada a mi alrededor cambió. Sin embargo, todo se sentía diferente. Y tal vez sea porque el amor no siempre llega para añadir algo. A veces llega para despertar algo, algo dormido, algo oculto, algo que espera. Existe una idea errónea sobre el amor que nunca he comprendido del todo. La gente cree que las mejores historias de amor tratan de encontrar a alguien que te complete. Pero no creo que sea cierto, porque ningún ser humano puede completar a otro. No somos piezas faltantes esperando ser encontradas. Somos personas completas, complejas, imperfectas, en constante crecimiento, sanación, transformación. Y lo que hace el amor verdadero no es completarnos. Nos revela. Nos presenta versiones de nosotros mismos que nunca supimos que existían. Eso es lo que hiciste por mí. Me presentaste a mí misma. No la versión asustada, ni la versión reservada, ni la versión agotada, sino la versión real, la que se encuentra debajo del miedo, la que se encuentra debajo de la duda, la que se encuentra debajo de años de autoprotección, la que aún creía en las posibilidades, la que aún quería confiar, la que aún quería amar. Y quizás por eso tu impacto se siente imposible de medir.